amables televidentes, bienvenidos a este programa Una mirada crítica sobre Guatemala, a cargo de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala. Hoy vamos a tocar un tema interesante y además muy importante. Le hemos titulado Las ciencias sociales y la actual crisis política en Guatemala. Vamos a darle una cordial bienvenida a todos aquellos que que se conectan con nosotros en el canal 5 en VHF, en el canal 84 de Mayacable Proesa en Santa Cruz del Quiché, en canal 5 de Cablevisión de San Miguel en San Miguel Uspantán, en canal 5 de Secovisión y Navisatélite en San Pedro La Laguna, San Pablo La Laguna, San Marcos La Laguna y San Juan La Laguna en Sololá, y también en internet por Ustream en la www.tvmaya.org.gt. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá. Entonces, para tratar este tema que nos convoca hoy, hemos invitado a 3 panelistas que seguramente nos van a ayudar a profundizar y a entender mejor este tema, que luego, como siempre, les invitamos a seguir conversando en sus casas, en sus trabajos, en los diferentes espacios donde todos nuestros televidentes se movilizan. Tenemos con nosotros para hablar de este tema, las ciencias sociales y la actual crisis política en Guatemala, Ana Silvia Monzón. Ana Silvia Monzón es socióloga y es parte de la Comisión Académica del Congreso Pre-ALAS, ya lo vamos a explicar, en Guatemala. También nos acompaña Francisca Gómez Grijalva. Ella es maya quiché, académica, analista y feminista descolonial. Y también está con nosotros Alfredo Bedregal Calvinisti. Él es doctor en Sociología por la Universidad de Salamanca y profesor e investigador de la Universidad del Valle de Guatemala. Muchas gracias a los 3 por estar aquí con nosotros. Estamos seguros que vamos a tener una muy interesante conversación y estamos seguros que nuestros televidentes también van a poder continuar esta interesante conversación a lo largo del programa y más allá de él. ¿Por qué escogimos este programa el día de hoy? ¿Por qué este tema? 2 cosas importantes. Hay una crisis política en el país, ya la hemos tratado en un programa anterior, una crisis importante, una crisis histórica, diría yo, a ver qué dicen los panelistas al respecto de esto, y al mismo tiempo se prepara un congreso de sociología en Guatemala, un congreso que reúne a científicos sociales y que por lo tanto nos hace preguntarnos cuál es el aporte de las ciencias sociales para una sociedad y, de manera muy importante, cómo aportan las ciencias sociales en una crisis como esta. Vamos a pedirles a nuestras invitadas y a nuestro invitado que comencemos una primera pasadita, por decirlo de alguna manera, sobre este asunto. ¿Cuál es el papel de las ciencias sociales en una sociedad? ¿Para qué sirven las ciencias sociales? ¿Quién quiere comenzar? Tú. Manfredo. Bueno, está bien, gracias Clara por la invitación y la oportunidad de estar en este programa. Creo que es una pregunta amplia y merece una respuesta amplia. Definitivamente las ciencias sociales aportan a una sociedad pensamiento crítico, un pensamiento que está llamado a cuestionar y a resaltar las desigualdades, las inequidades, las injusticias que hay en el país y denunciarlas y, de ser posible, tratar de superarlas. Sin embargo, dado que estamos hablando de ciencias sociales, hay que resaltar que cada una tiene un enfoque diferente hacia estas inequidades, hacia estas condiciones que propician la desigualdad, y desde la sociología podríamos resaltar cómo las estructuras que se han venido creando a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, han propiciado que haya sufrimiento humano. Por otro lado tenemos la antropología, otra ciencia social que aborda este problema de la desigualdad desde el aspecto cultural, cómo la cultura permite que espacios de inequidad se vayan reproduciendo, la historia que da cuenta de cómo esta estructura y esta cultura van evolucionando. Y no me gustaría dejar de lado la psicología, ciencia social muy interesante, que trata de estudiar cómo estas desigualdades impactan en la psique de la persona. Creo que el principal aporte que tienen las ciencias sociales para una sociedad es ese pensamiento crítico, tratar de explicar en qué condiciones hacen posible un fenómeno inequitativo.
Muchas gracias, Alfredo. Francisca, ¿qué decimos al respecto de esto? Sí, bueno, no sé, en esta... ¿Desde el feminismo decolonial? Sí, desde el feminismo y desde las distintas visiones, porque el feminismo descolonial también dialoga con todas las corrientes feministas que hay y con todas las teorías sociales que han ido emergiendo, tanto aquí en Guatemala como en Latinoamérica y a nivel mundial. En ese sentido, coincido con Alfredo que las ciencias sociales en los últimos años lo que han hecho es contribuir a la construcción de esos pensamientos críticos, tendríamos que decir, si vemos que las realidades de Guatemala son tan distintas por el mismo carácter multicultural y multilingüe de Guatemala. Y que en ese sentido vemos que hay cambios, hay transformaciones, hay aportes que visibilizan, por un lado, esas realidades históricas de una problemática estructural que viene aquejando a las mujeres y a los pueblos maya, garífuna y xinca. Pero por otro lado también está el importante aporte dentro de las ciencias sociales de las teorías feministas, que pienso que han hecho un importante aporte no solo teórico, sino también político y metodológico, en el sentido de que, si bien en sus inicios costó un poco, en estos momentos y de cara a la situación que estamos viendo, vemos los resultados. Vemos los resultados en el sentido de que se va rompiendo la dicotomía de lo urbano y lo rural. Que en las ciudades no solo vive gente ladino-mestiza, ni en la capital solo los grupos oligárquicos, sino hay una interacción tanto entre lo que se ha llamado anteriormente como la dicotomía entre lo urbano y lo rural. Vemos que hay unas dinámicas complejas y que también enriquecen todas las reivindicaciones políticas y sociales y también educativas que se están realizando en estos momentos, y que eso no es producto de la casualidad, sino es el esfuerzo de académicas y de académicos que le han apostado a transformar esa visión hegemónica de las ciencias sociales. Y eso me parece a mí como un aporte importante de cómo construir ese conocimiento crítico, pero a partir de la realidad de este país, con su diversidad, su pluralidad de voces, pero también con esa diversidad de exclusiones que se viven, que afectan a las mujeres, que afectan a la niñez, que afectan a las juventudes también. Pienso que por ahí es que se da ese importante aporte de las ciencias sociales desde esa perspectiva crítica, y también de la historización, que eso es un aporte importante que se ha hecho, de que muchas veces Guatemala ha pasado por un largo periodo de la desmemoria. ¿Por qué? Porque se ha negado mucho la historia social, política y económica de este país, y también de velar que entre los pilares de esas exclusiones e injusticias sociales en Guatemala está precisamente el racismo y el sexismo estructural. Muchas gracias, Francisca. Yo creo que con estas dos intervenciones ya tenemos muchísimo, Ana Silvia. Sí. Yo creo que también se ha tocado a través de Francisca un poco el momento actual y lo político. Así ¿verdad? Es. Bueno, yo quisiera nada más con relación al aporte de las ciencias sociales, plantear que me parece que es darnos preguntas, plantearnos la posibilidad de preguntarnos de dónde venimos, de quiénes somos, también, ¿verdad?, ubicar a quienes tal vez no conocen mucho de las ciencias sociales, porque no es que tengamos mucha prensa, ¿no? No es que se hable de las ciencias sociales todos los días, así que por eso agradecemos muchísimo este espacio. Las ciencias sociales, si lo vemos a nivel histórico, surgieron conservadoras, surgieron para buscar formas de mantener la gobernabilidad. Pero en el devenir de la historia misma de las ciencias sociales, vemos que hay una corriente que todavía va por esa línea. Aquí, digamos, estamos tal vez representantes o que le apostamos a lo que ya plantearon mis colegas como unas ciencias sociales críticas, pero igual hay otras corrientes. Y dentro de las mismas ciencias sociales, creo que le van dando como esa posibilidad a las sociedades de verse en el espejo, ¿verdad? Y de hacerse estas preguntas que son realmente muy importantes. Y conectándolo con el momento que estamos viviendo, yo coincido contigo, Clara, en el sentido de que estamos viviendo un momento histórico, que es la síntesis, me parece, de la acumulación de muchos procesos que se vienen gestando desde hace tiempo.
No es que ahorita fue por generación espontánea, sino que realmente hubo una síntesis que nos tiene en este momento ante la expectativa de qué va a pasar casi que minuto a minuto. Muchas gracias, yo creo que ese es el caso. Vamos a ir a un primer corte y regresamos para seguir hablando de este importantísimo tema. Los invitamos a no cambiar de canal y ver entonces la entrevista que viene a continuación. Yo quisiera comenzar con la parte teórica del trabajo antropológico. Se ha definido en las bibliografías actuales sobre el estudio de la otredad cultural o el estudio al otro por diversidad cultural. Su particularidad en su técnica y método en la realización del trabajo antropológico es aplicando la observación participante, que consiste que el investigador participa en las actividades de la gente que está siendo estudiada, tanto como se lo permiten. Ya los aportes antropológicos no solo han sido en recolectar, analizar y exhibir los datos de la investigación de forma exótica de los pueblos originarios, sino también ha tratado los temas o problemáticas de las sociedades específicas más recientes en torno a la política nacional e internacional, problemáticas que ha afectado la vida de las sociedades originarias o pueblos indígenas, investigaciones que ha sacado a la luz las situaciones de los grupos sociales, como el caso del conflicto armado interno de Guatemala. Muchos de los investigadores fueron perseguidos hasta asesinados por sacar la luz, la verdad, lo que está pasando dentro de las sociedades indígenas, como el caso de Mirna Mac, que murió por documentar sus investigaciones y su involucramiento dentro de las sociedades oprimidas, por registrar los hechos reales, casos que han sido ignorados o encubiertos por los medios de comunicaciones dominantes. Caso más reciente, la percusión a nivel local entre los pueblos indígenas de Guatemala y empresas transnacionales de minería e hidroeléctrica y otros. Han sido incesantes. ¿Por qué? Porque los ministerios del Estado han autorizado las licencias de exploración y explotación de los recursos naturales, sin el consentimiento de los pueblos, violando descaradamente las leyes nacionales e internacionales. En mi caso, como investigador, estoy tratando de realizar mi aporte antropológico con la autoridad ancestral de mi comunidad. Una antropología que estoy realizando desde adentro, que quiere decir que no estoy investigando a los otros o a los extraños, sino estoy estudiando a mi propia comunidad y a mi propia gente. En eso trato de analizar y registrar los registros de primera mano, así poder poner en evidencia el trabajo que realizan los miembros de la autoridad ancestral y de la propia comunidad. Las problemáticas de origen externo han afectado nuestra población indígena en Guatemala por el mantenimiento de la filosofía de forma positiva ancestral.
Nuestra autoridad ancestral ha aportado no solo a nivel local, sino que a nivel nacional. Ha aportado porque ha resuelto problemáticas que ha suscitado en la localidad sin el apoyo económico o asesoría del gobierno central y de organizaciones no gubernamentales, sino ha tratado los problemas conforme a la filosofía ancestral del pueblo. Cabe mencionar que cada pueblo tiene su forma particular de cómo resolver sus propios asuntos, y dentro de los pueblos indígenas son más factibles y rápidos en dar soluciones a los problemas.